Gracias, buenas tardes. Punto de acuerdo. Urgente lluvia resolución para exhortar a los titulares, tanto del Estado de México como federal, pero muy en particular al estatal, porque resulta que las escuelas privadas, para que el joven pueda concluir sus estudios, tiene entre las distintas modalidades un diplomado, una tesis, un seminario, y ahora han adoptado por una nueva modalidad que es una maestría para poder obtener tu título. Es decir, pagas 3 años, 4 años, 5 años, dependiendo tu carrera, y al final tienes que pagar una cantidad exorbitante que va desde 30, 50 y en algunos casos hasta 100,000 pesos para titularte. ¿En dónde está el gran negocio de una universidad privada? Porque son empresas al final del día. En esto, en las trampas que hoy están poniendo para que los jóvenes no puedan salir en tiempo y forma. Pongo un ejemplo. La UNAM, el Poli, la UAM, no obstante que son instituciones públicas, cobran 2,000 pesos para los trámites de titulación. Nada más que no se hace una diferencia entre una escuela pública y una privada por lo que establece el tercero constitucional. Es decir, la educación debe ser pública, laica y gratuita, pero también contempla a las instituciones de educación superior que son privadas. Es parte de la apertura que se dio en este esquema. Nada más que hoy se ha dejado de lado el tema educativo para dar paso a un tema meramente mercantil, es decir, de pesos y centavos. Quien tenga el dinero para que el joven se pueda titular, que lo pague. Pero ¿qué pasa con aquellos estudiantes que trabajan para sostener sus estudios, que ganan cantidades mínimas para servirles y sea sostén de su escuela, que al final van a quedar inconclusos? Es decir, su titulación se queda trunca porque no tienen los 30, 50 o 100,000 pesos que te cuesta una titulación. Pero las escuelas te dicen, ¿quieres titularte? Entonces haz una maestría y te obligan 2 años más para que puedas estudiar. Porque si el estudiante se va por un diplomado que te cuesta la misma cantidad, tienes que estar sujeto a que entonces se junte lo mínimo para que el diplomado se pueda dar. Ejemplos como un estudiante que concluye su licenciatura en Derecho, como no se abrió por el número de alumnos el seminario o el diplomado, entonces que tome el de repostería 1 y ese se lo hacen válido para su titulación. Y lo que no puede ser es que la autoridad escolar, federal y estatal, se hagan los desentendidos porque representa un dineral. En términos de lo que establece la Ley de Educación, el diploma de especialidad y expedición de cédula electrónica para mexicanos y extranjeros con estudios en México tiene un costo de 1,888 pesos. El registro del título profesional y expedición de cédula profesional electrónica para extranjeros y mexicanos, 396. Registro de título profesional y expedición de cédula profesional electrónica para extranjeros y mexicanos con estudios en México para nivel técnico superior universitario y licenciatura, 1,320. Aquí es a donde los padres de familia deben de poner mucha atención, porque hacen contratos con un desconocimiento completo y total de la ley, porque si bien es cierto que establece que al final cuánto es lo que te va a costar la titulación, estamos hablando de un aspecto meramente mercantil, de una forma que es hasta ventajosa, porque lo que establece el artículo 47 de la Ley General de Educación Federal dice
la educación superior como parte del sistema educativo nacional y último esquema de la prestación de los servicios educativos para la cobertura universal prevista en el artículo 3 de la Constitución mexicana, es el servicio por el que se imparten sus distintos niveles después del tipo medio superior, es decir, después de la prepa, y está compuesta por la licenciatura, la especialidad, la maestría y el doctorado, así como por opciones terminales previas a la conclusión de la licenciatura. Comprende también la educación normal en todos sus niveles y especialidades. Dice este mismo artículo: las autoridades educativas, en este caso la del Estado de México y la federal, en el ámbito de sus competencias, establecerán políticas para fomentar la inclusión, continuidad y egreso oportuno de estudiantes inscritos en educación superior, poniendo énfasis en los jóvenes, y determinarán medidas que amplíen el ingreso y permanencia de toda aquella persona que en los términos que señale la ley en la materia decida cursar este tipo de estudios, tales como el establecimiento de mecanismos de apoyo académico y económico que responda a las necesidades de la población estudiantil. Las instituciones podrán incluir además opciones de formación continua y actualización para responder a las necesidades de transformación del conocimiento y cambio tecnológico. Es aquí a donde este punto de acuerdo, donde se exhortan a ambas autoridades escolares a que pueda revisarse, porque esto es solo en este momento un exhorto, porque voy a presentar una modificación a la Ley de Educación Estatal para que esto se pueda homologar y que no se siga lucrando con la necesidad de estudio de los jóvenes, sobre todo porque los padres inclusive tienen que empeñar en muchas ocasiones parte de sus bienes para poder completar la titulación de su hijo. Y pareciera que las autoridades escolares no hacen absolutamente nada. Y ese es el sentido de este exhorto en este punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para que entonces en los siguientes días pueda presentar una iniciativa de reforma precisamente a la Ley Estatal de Educación para que se pueda homologar. Porque si un joven ya pagó durante 3 o 4 o 5 años su carrera, mes con mes, de manera puntual, ¿por qué al final tiene que dar una cantidad exorbitante cuando la SEP te cobra no más de 2,000 pesos, cuando la UNAM, el POLI y la UAM no te cobran más de 2,000 pesos? Solo son los trámites, porque al final del día eso es lo que paga la escuela privada para esto que estoy mencionando, de que se pueda titular y obtener su cédula profesional. La maestría es parte de la formación académica, pero es una especialidad. Viene después de la licenciatura. Entonces, ¿cómo te obligan a que en cuanto terminas tu licenciatura, inmediatamente uno de los esquemas de titulación es que tengas que aventarte la maestría en la misma institución y durante 2 años siguientes, cuando lo correcto es que salga el estudiante recién egresado, que pague el costo que está cobrando la SEP, no el que antepone la escuela, porque por eso hay mucho rezagado en este momento, muchos jóvenes que no tienen para su título y entonces ya concluyeron sus estudios, pero no tienen el dinero para poderse titular, porque la escuela privada, si bien es cierto, lo establece en un contrato muy ventajoso y que no tiene ninguna validez que se quiera lucrar con la educación. Sobre todo las escuelas particulares como empresas, porque ya dije, al final del día son empresas y es su esquema de negocio. No estamos en contra de estas empresas que dan educación. En lo que estamos en contra es que si la SEP cobra 2,000, ¿qué le cuesta a la escuela privada después de pagar 3 o 4 o 5 años? Que eso es lo que tenga que cobrarle al alumno para que se pueda titular, y dejen estos esquemas millonarios que van a perjudicar a los jóvenes que por alguna situación fueron rechazados del POLI, fueron rechazados de la UNAM, fueron rechazados de la UAM y que la única opción que les queda es continuar sus estudios, ni modo, en una escuela privada.
y que para ello tengan que trabajar estos jóvenes y estudiar al mismo tiempo. Por eso es que ante las peticiones de apoyo, de ayuda que me ha tocado inclusive dar como diputado, porque no completan para su diplomado, es que necesitamos poner ojo en este esquema de titulaciones. Reitero, no es nada en contra de las escuelas, es solamente que se cobre lo justo y que no haya ningún tipo de abuso para que no sigamos teniendo jóvenes con la licenciatura concluida, pero que no pueden al final del día obtener su cédula profesional, porque para obtener la cédula profesional tienes que tener tu título y posteriormente tramitar tu cédula profesional y que entonces puedas entrar al mundo laboral para que puedas tener mejores condiciones de vida. Es ahí a donde queremos llegar con este exhorto en este primer momento, pero desde luego que presentaré ante el Pleno y ante la comisión respectiva de este Palacio Legislativo para que podamos ahí abrir el debate. Y de manera muy respetuosa pediría a todas y cada uno de mis compañeros que aquí es a donde creamos leyes, modificamos, reformamos, derogamos, a que echemos una revisada en lo que estoy planteando. No es un tema político, es un tema de derecho, es un tema de evitar el abuso hacia los jóvenes que optaron por estudiar en una escuela privada ante la gran demanda que tiene una de las mejores universidades del mundo, que es la UNAM, ante una de las escuelas técnicas profesionales mejor de México, que es el Politécnico, y de nuestra benemérita Universidad del Estado de México. Ante esa falta de oportunidad para estudiar en estas excelentes centros de educación, tengan que optar por estudiar en una escuela privada para no interrumpir su carrera académica. Es en ese sentido el punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Educación Pública y de la Subsecretaría de Educación Superior y Normal, ambos del Estado de México, para que vigilen a las instituciones privadas de educación superior, cumplan con los lineamientos legales por los que se establecen los trámites y procedimientos orientados al egreso oportuno de estudiantes y evitar la imposición de cursar una maestría o diplomados para obtener la titulación. Por su atención, muchas gracias.